Bueno, vamos a arrancar entonces con esta segunda sesión que nos va a permitir seguir desarrollando un poco más de lo que es los aportes de Palma, de Gabriel Palma, sobre el estudio del desarrollo, ¿no? Justamente cuando nosotros buscamos un poco más avanzando, cuando él habla de los enfoques de la dependencia. Hablamos que fue según Palma justamente en el sexto Congreso de la Internacional Comunista, el punto de transición en el enfoque marxista con respecto a la progresividad histórica del capitalismo en las regiones atrasadas, ¿no? Kussinen y su tesis sobre el movimiento revolucionario en los países coloniales y semicoloniales afirman que son las alianzas, aparte de los factores tradicionales, esa alianza feudal capitalista que bloquea la progresividad del capitalismo. La lucha por la industrialización que conlleva el desarrollo capitalista es la lucha contra el imperialismo, por lo que solo se debería apoyar en los grupos burgueses que no estuviesen al servicio de intereses extranjeros. Pero sucede algo importante en el caso de América Latina, y es que en 1959, con la Revolución Cubana, se demuestra que era posible saltarse el desarrollo del capitalismo para alcanzar el socialismo. Así surge una excisión, una fractura entre los pensadores de izquierdas, poniéndole en contraposición con los que defendían el análisis anterior, constituyéndose como el factor que marca la diferencia del pensamiento de izquierda en América Latina. Con respecto al pensamiento de la escuela de la dependencia, fuertemente influenciado por la izquierda, al menos identificamos tres grandes enfoques. El primero de ellos es la teoría del subdesarrollo, ¿no? El padre intelectual fue Paul Baran, que decía que lo decisivo es que el desarrollo económico en los países subdesarrollados es profundamente adverso a los intereses dominantes de los países capitalistas avanzados. Y esto es bien interesante, porque de alguna manera lo que nos permite visualizar es que hay una diferencia de visiones e intereses de los países subdesarrollados y los países capitalistas más avanzados. Dentro de estas posibilidades de crecimiento, aparte son muy limitadas, ¿no? Los excedentes serán en gran parte apropiados por el extranjero o se desperdiciará en el consumo suntuario de la oligarquía. Esto es bien importante porque hay un desequilibrio, ¿no? Y un poco lo que estudia más adelante Raúl Prebisch en su teoría de los desequilibrios, justamente eso. Hay un profundo desequilibrio entre la rentabilidad del comercio de la materia prima y la manufactura. A ver, un ejemplo de esto lo podemos visualizar un poco contemporáneamente en Venezuela, ¿no? Venezuela sigue siendo un país de una economía rentista, en donde tenemos una fuerte presencia dentro de la generación de riqueza, de la producción de los hidrocarburos. Nosotros exportamos petróleo. Luego compramos del mercado de la manufactura, compramos, por ejemplo, caucho. Resulta que cuando compramos caucho, en la relación precio de costo y precio de producción, hay un profundo desequilibrio de la relación de la ganancia que se produce al vender la materia prima con la ganancia que se produce a vender un producto manufacturado. La relación es totalmente desequilibrada, un poco lo que menciona Paul Baran en sus tesis, ¿no? Igualmente, bueno, en América Latina, sigue en los estudios que se desarrollan en el Chile, mantenían que el carácter dependiente de las economías periféricas generarían ciertos procesos que tienen una relación causal con su estado de subdesarrollo. Y su única salida era justamente la revolución de carácter inmediatamente socialista. Ubiquémonos un poco en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, puesto que dentro del campo del sistema capitalista no había otra alternativa que el desarrollo del subdesarrollo. O sea, los países subdesarrollados que estaban situados en la periferia estaban condenados a ser subdesarrollados y a ubicarse en la periferia. La única manera de romper con esta dinámica era a través de una revolución de carácter inmediatamente
socialista, eran las tesis de la izquierda. Teotonio dos Santos agrega que la dependencia en una situación condicionante donde las estructuras internas son definidas por las interrelaciones con las externas. Parte de las críticas que tiene esta tesis es justamente que se utiliza la misma visión económico-determinista de centro-periferia, que, insisto, incidió mucho en las teorías de la dependencia en América Latina, a través de una determinación mecánica de las estructuras internas y las externas. Igualmente hay un desplazamiento de las relaciones de clase dentro del problema de subdesarrollo. Emplea, en este caso Ernesto Laclau, que es uno de los que generan algunas críticas a esta visión, un concepto erróneo del capitalismo, con el que identifica el desarrollo capitalista desde la época colonial y asevera que la revolución burguesa es imposible. Pero sin embargo estimula la consecución de estudios en la misma línea. Enrique Cardoso menciona que hay 5 tesis erróneas en esta visión. La primera de ellas es que el desarrollo capitalista en América Latina es imposible, ¿no? Según esta tesis. Los salarios bajos y la sobreexplotación por el capitalismo genera dependencia. Lo tercero es que las burguesías locales no son una fuente social activa. Lo cuarto, que lo que impulsa las transnacionales, es el subimperialismo. Quinto, las alternativas al fascismo y el socialismo justamente es la dependencia. Finalmente, por su naturaleza mecánico-formal, lo convierte en estáticas y ahistóricas. Esto es una también de las importantes críticas a lo que es la teoría del subdesarrollo planteada en esta forma. Igualmente está el enfoque de la CEPAL, ¿no? Inspirado en el keynesianismo. Recuerden que ya pasamos entonces lo que sería las primeras 3 décadas del siglo XX. Keynes, recuerden, a ver qué dice por acá. No tienes audio, Aura. Bueno, vamos a revisar a ver qué está sucediendo con el audio. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Nos escuchamos mejor? Bien, seguimos. Entonces, inspirado en el keynesianismo, se constituye este enfoque como la primera contribución latinoamericana significativa para las ciencias sociales. Estamos hablando ya de la década de los 40 aproximadamente, del siglo pasado. El punto de partida fue la crítica a la teoría convencional del comercio internacional, la cual consideraba, vamos a buscar acá, admitir, Adolfo, bienvenido Adolfo, que consideraba que este era concebido naturalmente. Señala CEPAL que estos intercambios beneficiaban mucho más al centro, centro de lo que se produce en manufactura, que a la periferia, que son los que producen materia prima. Esta economía internacional estaría dividido en 2 polos, centro y periferia, y las estructuras de producción eran sustancialmente diferentes. Las del centro eran homogéneas y diversificadas, y la periferia heterogénea, pues coexistían actividades económicas con diferencias notorias de productividad, media y marginal, con los 2 extremos provistos por un sector exportador de elevada productividad y uno agrícola de subsistencia de productividad particularmente baja. Y lo especializado